Otra hacha na yung bigla di lang. وبقى عندي الرحلة البارح شو والله شو بقى عندي الرحلة والله تبي مهرجان. هلا كيف جاي لا نورماتيفو واخصي يعرفها هو واش يعرفها فهمتيني ماشي زعما تعرف ايه اساسي لا نورمال فهمتيني تسول تشوف فوالا وكاين واحد الراجل هذاك راه معنا اورغانيزي معاه هو اللي يدور معنا لوني دونس اسمحي لي أستاذة. بس داير مزيان؟ الحمد لله ماشي بخير؟ بخير مزيان ولي وتقولي ولي لا طبعا أنا جاي عندك. Mira, mira. Dami. Dami. Mira. Otra cuando va al puro. No. Está Lucho. Está Lucho. Saluda a la cámara. ¡Ey! Muy bien, muy bien. No, ¿no? Venga. Mira. Ahí está. Más. خذي وقع عليك. La que tiene
mucha arena. Ah, ya ahí la que se cogía con la excavadora. ¿Estos lugares cómo son? Aquí son como tubos, eso, que son como tubos. Aquí se toma tiene tubo y baja Sí, Por favor, callaros. Vale, maestra. Yo me estoy más curiosa Y aquí no hay o derecha o izquierda. A la izquierda hay un camino. Bien está. Todo recto. Las minas de لا ما عندي لا الا كان هو لا 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 عندي مسؤوليه لا يجي اي مشاكل شنو قلت لكم سيروا ليه شنو تهضر معاك لا اطلع دابا تسنى شويه تسنى شويه نور الدين جيب لي البيكي صوبه تسناوني شي دقايق هنا اليوم بلا خلاص اليوم بلا خلاص لا اليوم بلا عندي شواهد ¡Más! No, hombre. ¡Mil años! Tiene más de 1000 años. ¡Millones! Y los monumentos le pasan una cosa, que son, de alguna manera, la historia de la propia ciudad en la que se encuentra. Por eso, fijaros, hay una cosa que tiene que ver un poco también con vosotros, con la cultura musulmana, porque durante 500 años fue una fortaleza musulmana y después, a partir de 1489, hace otros 500 años, más de 500 años, es una fortaleza cristiana. Y eso nos indica mucho cuál es el origen de nuestra tierra y de alguna manera que este monumento resume mucho la historia de Almería. Mirad, hace más de 1000 años Almería no existía como ciudad.
Pero hubo un califa, el califa de Córdoba, el primer califa de Córdoba, Abderramán III, que hizo dos ciudades. Bueno, hizo más, pero dos ciudades importantes. Una era Medina Zara, en Córdoba. ¿Había oído hablar de ella? No. Pues era una ciudad palaciega maravillosa. Y también hizo la ciudad de Almería. ¿Y por qué hizo la ciudad de Almería? Mirad para allá. Porque ahí está el mar. Efectivamente. Esta zona era muy importante para Al-Ándalus, porque desde el norte de África había muchos ataques a las poblaciones musulmanas que había en Al-Ándalus. Y para proteger el califato de Córdoba se decidió una cosa. Primero, hacer aquí la instalación de la flota del califato. Más de 300 barcos protegerían las costas de Al-Ándalus. Y para ello se necesitaba tres cosas. Una, hacer unos astilleros donde se construían los barcos, que era la Tarazana, y construir una ciudad que tuviera una mezquita mayor y una fortaleza que fuera para, digamos, el almirante de la flota y después los gobernadores que había. Ese es el origen de la Alcazaba de Almería. Y después, a lo largo de 1000 años, imaginaros la cantidad de cosas que sucedieron y que vamos a contar. Una cosilla era en principio, una fortaleza es un lugar fundamentalmente defensivo y tiene que defenderse muy bien. Aquí hay un error a la hora de ver la Alcazaba porque hay un elemento que falta. El recinto que está más o menos destruido, no te entiendo. Pero más adelante, ¿no? Bueno, más adelante quiero decir, con el tiempo hay una etapa que después hablaremos, que el monumento fue abandonado y quedó en ruinas. Sobre todo, cuando llegaron los cristianos, ocurrió una cosa. 2 años antes había habido un terremoto muy importante que afectó mucho a la Alcazaba, muchísimo. Y unos años después de la entrada de los Reyes Católicos hubo un terremoto aquí catastrófico, en el año 1522, que prácticamente se dice que se perdió prácticamente la mitad de la ciudad. Y aquello también fue muy negativo para el monumento. Bueno, vamos a subir. Espérate, en grupo, cada uno con su compañero. ¿Habéis visto? Chicos, chicas, escuchad un momentito. ¿Habéis visto cómo se sube con dificultad? Eso ya, los que escribían en aquella época decían, a veces, no se sube a la Alcazaba si no es con dificultad, porque ya habéis visto que estaba en un lugar muy alto y muy fácil para defender. Pero la parte de abajo, que nosotros hemos dicho que podía ser la entrada, en realidad no es la entrada, es la parte que hay antes de la entrada. Chicos, por favor. La entrada realmente es zigzag por todo este camino, que está completamente defendido por todas las torres que hay alrededor. Tenían que pasar por aquí. Aquí hay un error. Si vais al final, hay una parte que está abierta, pero no estaba abierta. Había otro muro. Con lo cual tenían que pasar 3 puertas, una puerta, otra puerta y la otra estaba en recodo, de lado. De manera que era muy difícil entrar. Y si derribaban las 2 puertas, con aquel instrumento que se utilizaban entonces, que eran grandes troncos de madera, los arietes, no tenían espacio para maniobrar hacia el otro lado. La Alcazaba estaba extraordinariamente bien defendida. Esto es lo que se llama la puerta de la justicia, que es la puerta de entrada a la Alcazaba. ¿Alguna preguntilla? Vale. Pablo. Ven, Pablo, ven. Como tú. خلي عندك من بعد نتفاهم مع هذاك اللي خاصك.
Bueno, me habéis preguntado mucho. Sí. Bueno, vamos a ver. Os digo algunas respuestas a algunas preguntas. Esto es una torre que se reconstruyó y que hoy es el despacho de la directora de la Alcazaba. ¿De acuerdo? Si no hubiera sido día de fiesta, la directora de la Alcazaba hubiera recibido con mucha amabilidad. Estoy seguro de eso. Y ahora mirad, fijaros, de la Alcazaba baja una muralla, ¿la veis? Y sube hasta allí. Después continúa por el cerro y después parece que baja y baja. Bien, esa muralla es lo que queda de la muralla que por la parte del este cerraba toda la ciudad. Era el barrio más grande, se llamaba la Musalla, el oratorio, la Musalla, y era el doble que todo el resto de la ciudad. Y arriba, me preguntáis mucho, que ¿qué es aquello? Aquello es el Sagrado Corazón de Jesús. Aquello es una imagen de Jesucristo que se le llama, los cristianos le llaman el Corazón de Jesús. Es una imagen que se hizo en el año 1929 o 23, aproximadamente por esa fecha. Después, cuando hubo una guerra en España, se derribó y recientemente se ha hecho de nuevo, porque la ciudad la dedicaron para que fuera protegida por el Corazón de Jesús. Y después, aquellas torres responden, al parecer, a la única vez que entraron los cristianos en Almería. Una vez. Dime. No. Escuchad un momentillo. Por favor. Escuchad un momentillo. Mirad, por esta parte estaba habitado de casas. Era toda la ciudad. Y esa era la puerta una de las puertas de la salida de la ciudad. Ahora, ¿qué hay detrás de esa puerta? Pues algo que os va a gustar. Algo que os va a gustar. En otra ocasión, quizás deberíais de venir para visitarlo. ¿Me permitió un segundo? Es un parque de gacelas africanas. Un momentillo. Estatal científica que trata de recuperar animales que son del antiguo Sáhara. Son animales como gacelas, fundamentalmente. Una gacela, ahora lo verás. Vamos a verlo desde arriba. Esa es la entrada del segundo recinto, ¿sí? Bueno, vamos a tirar, pero no vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por aquí. Ya estamos aquí. Se llama el muro de la vela. La vela, oye, por favor, se llama el muro de la vela. No es una vela de un barco, sino la vela es cuando se está por la noche sin dormir. ¿Y por qué se llama el muro de la vela? Porque esa campana durante mucho tiempo ha servido, según los toques que daba, para avisar si había algún peligro, si venía algún barco y sobre todo para decir cuándo tocaban los riegos de los campesinos en La Vega. Hasta hace no muchos años, una parte de Almería todavía la ciudad era pequeña y una parte estaba dedicada a la agricultura. Entonces se utilizaba este muro de la vela para ello. Incluso hay una asociación que últimamente está haciendo los toques justamente de la vela. De todas maneras, mirad, este muro es de época musulmana, de cuando se construyó la Alcazaba y servía para separar el primer recinto de la zona de los palacios. Hubo también una época, prácticamente un poco antes y un poco después de la llegada de los cristianos, que hubo dos terremotos
enorme, en 1487 y en el año 1522. Y el muro prácticamente se vino abajo, una gran parte. Por eso, si os dais cuenta, el tipo de piedra que se utiliza de abajo arriba es algo diferente. Y cuando llegaron los reyes cristianos, pero más adelante, un rey que se llama Carlos III, mucho después de los reyes católicos, construyó aquella cosa que se llama espadaña. Una espadaña es una construcción donde se coloca una campana. Y justamente esa campana es la que sirve para dar esos toques que estaba diciendo. Es decir, Almería, hasta no hace mucho tiempo, era una ciudad pequeña, silenciosa, y hacía que esta campana se oyera en toda la ciudad para dar justamente todo ese tipo de avisos. ¿Vale? ¿Pregunta? Vámonos. A ver, dime. Dime. Sí, porque hace 60, 70, 80 años no había coches. Era una ciudad muy atrasada, apenas había cosas de las que hay ahora modernas, y por tanto era una ciudad muy como el norte de África, casas muy bajitas, y las únicas casas que sobresalían eran las iglesias. Es decir, estaban las iglesias y... No, pero mezquita eso era de la época musulmana, desde hace 500 años las iglesias. Dime. ¿Cómo sabían cuándo la campana tocaba? Porque cada toque era una clave. Si tocaba rápidamente significaba que venía un peligro o significaba que había... según los toques que se daban, era para una cosa u otra. Y había una persona que vivía aquí hasta no hace muchos años. Era la campanera, la última persona que trabajó aquí para utilizar la campana, no fue hace muchos años. Y era una mujer, era la campanera. ¿Cuántos años? Pues hará unos 50 años. Es poco. Estamos hablando de más de 1000 años. Pues hace muy poco. Cuando murió. Sí, ¿qué año más? ¿Qué dice? Ah, muerto. Sí. Pues ha muerto no sé cuánto tiempo hace, pero el tiempo que se murió. Pero eso yo me preguntaba, porque la gente había un ojo. No, pero fue una mujer. La última que tocaba la campana era una mujer. Pero ¿cómo sabía la mujer que venía a comprar? Porque entonces no había nada más que casas pequeñas y estando allí nada más veía si venía un barco. ¿Y cómo murió? ¿Y cómo murió? Pues murió de viejo. Esto era Porque después de los musulmanes vinieron los cristianos y han estado 500 años. Y entonces, en ese tiempo, sobre la parte que habían hecho los construyeron los No. Es cristiano y musulmán. En una fortaleza es importantísimo el agua. Importantísimo. Y lógicamente nosotros estamos acostumbrados que en nuestras casas abrimos el grifo y sale el agua. Pero no. Mirad, Almería, al principio cuando se construyó, si no os calláis no lo puedo explicar. Almería, al principio, por favor. Almería al principio, cuando se construyó la ciudad, apenas tenía agua, solamente había que hacer pozos en la tierra para sacarla. Y tardó casi 60 años en traer agua buena, el agua del río Andarás. Cuando se trajo agua buena, se llevó a los aljibes de la ciudad, a la mezquita, y se trajo también a la Alcazaba. Pero antes de eso y después de eso, la Alcazaba tenía varios sistemas para tener agua. Uno, cuando se trajo el agua, como he dicho, desde el río. El otro, que este es el aljibe más antiguo, es un aljibe que cogía el agua... Despacio. Sí, perdón. Recogía el agua de la lluvia. Y en el primer recinto, porque hemos pasado por otro lado y no lo hemos visto, había otro que era
a través de un molino, a través de una noria, perdón, con un animal, iba sacando agua de un pozo. Es decir, un burro. Un burro. ¿Cómo se dice? Así que había 3 maneras de sacar agua, pero el agua era fundamental. Agua para beber, agua para las plantas y tener toda esta zona bellísima de palacio. Agua también para la mezquita que estaba en este edificio. Esta era la antigua mezquita. ¿Y por qué la Agua has quitado? para los baños. Hay unos baños en esa zona y otros baños que eran los baños del rey. El agua es fundamental en la cultura musulmana, no solamente para asearse, y aquí se utilizaba el agua de manera abundante con esos 3 sistemas de aljibe. Bueno, como esto es pequeñito, vamos a hacer una cosa. Entramos, pues, la mitad y después entramos la otra mitad, ¿vale? ¿Vale? O sea, que entramos 30 personas. Despacio. Con cuidado la cámara. يا اسطى وخلى لا ميطارة دخلها رشيد يا اسطى رشيد لا ميطارة يا اسطى شكون يدخل معاهم؟ شكون يدخل معاهم؟ صبر خليه دخل سي نور الدين Por favor, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un poquito más deprisa porque veo que estáis cansados, pero los minutitos que yo hablé, os ruego por favor, silencio. Alguien me había preguntado qué es un aljibe y me ha extrañado porque es una palabra árabe. Un aljibe es un lugar donde se almacena el agua. Lo que pasa es que cuando había entrado vuestro director Rashid, Almería es una zona casi desértica y aquí se tiene que cuidar mucho el agua porque llueve muy poco. Entonces, ¿qué se hace? Se recoge el agua que viene de la lluvia como si fuera un regalo de Dios y se almacena en esos depósitos que se llaman aljibes. El agua cae y el techo la va recogiendo para meterla dentro. Eso, justamente, en esa construcción. Esto es otro elemento que había de la época musulmana. Antes era una mezquita. Pero ¿qué ocurre cuando una cultura cambia? Pues cuando llegaron los musulmanes, en los lugares que había iglesias, como por ejemplo en la mezquita de Córdoba, había una iglesia cristiana, la convirtieron en una mezquita. Y cuando llegaron los cristianos, ese espacio se consideraba también sagrado, los espacios se consideran siempre sagrados, eso sí tiene esa continuidad, y la convirtieron en una iglesia. Pues lo mismo ocurrió aquí. Esto era una mezquita, una mezquita que servía a toda esta zona del palacio. Pero cuando llegaron los cristianos, la convirtieron en una iglesia, en una ermita. Con lo cual, es un espacio que tiene durante 1000 años ese espacio de lugar sagrado. Dime. Cuando los cristianos vinieron, Sí. había guerra entre musulmanes y cristianos. Sí, en aquella época había guerra entre unos y otros y... Claro, y ganaron los cristianos. Ganaron una vez, pero fue definitiva. Sí. Buen tío. Sí, porque hay un orificio, hay un agujero por donde el agua, de manera despacito, va entrando. Y ahí se va almacenando. Y además tiene que ser un orificio pequeñito para que el agua esté oscura y no se ponga mala con el sol. ¿Qué más?
Dime, ¿se te ha olvidado? Bueno, ¿eh? Mirad, hace muchos años, esto es un tema que os está interesando mucho, había reinos cristianos en España y reinos musulmanes. Había no un reino cristiano y un reino musulmán, sino muchos reinos cristianos y muchos reinos musulmanes. Almería fue independiente y fue un reino también musulmán. Y había guerra entre todos, de cristianos con musulmanas y de musulmanes como cristianos. Pero finalmente, lo que ocurrió fue que los reinos cristianos se aliaron para vencer al último reino musulmán que había en España, que era el reino de Granada. ¿Vale? Lo ganaron. صور هنا Sí, hombre, para que no pase وانا انا تسمعك Yo quiero bajarle comerme. A mí me dice que no tengo nombre, no te me Eso te pone. ¿Te acuerdas otra vez? Chicos, chicas, nos queda una parada nada más. Esta y la del castillo. Pero ahora, fijaros, os he dicho que toda esta zona era la zona del palacio, de hace 1000 años. Y aquí vivieron los reyes de Almería, que era, como digo, una de las ciudades más importantes que había en toda España y de las más ricas que había en el comercio por todo el Mediterráneo. Había dentro de toda esta zona este muro, el que señalaba realmente el palacio, y tenía dos pabellones. Una parte que lo único que queda es aquel muro, y otra parte que era donde estaba otro pabellón, donde estaban los baños. Ya en medio era un gran jardín. Esto es algo parecido a lo que después, 300 años después, se hizo la Alhambra. La Alhambra se hizo mucho después de la Alcazaba de Almería y de esta zona. Pero prácticamente la idea era la misma. Dos pabellones construidos y en medio una zona de jardines. Solamente queda, como digo, ese muro que se llama además el muro de la odalisca porque cuenta una historia de amor entre una princesa musulmana y un rey y un prisionero cristiano que se enamora. Se enamora, el prisionero cristiano cantaba de noche, finalmente pues, se pusieron de acuerdo para huir juntos, pero murieron. Bueno, como es una historia de amor, esperaremos que crezcáis un poco más. Pero es una historia que siempre cuentan los guías, me gusta mucho contar historias de aquella historia de amor. Aquí enfrente tenemos
un gran castillo que se construyó hace 500 años. Cuando llegaron los Reyes Católicos, he dicho que hubo un terremoto muy fuerte en Almería y la alcazaba estaba bastante regular. Entonces, en aquellos momentos se plantearon una cosa: en lugar de hacer una reconstrucción de toda la alcazaba, construir un castillo que estuviera adaptado a las nuevas técnicas que había de la guerra. Porque desde que los musulmanes construyeron la alcazaba hasta esa fecha, habían cambiado mucho y se habían hecho inventos como era la pólvora, los cañones, la artillería. Y aquellos muros que se habían construido hacía tanto tiempo ya no servían. Era necesario hacer ahora construcciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que nos vamos ya? ¡Vamos! Están los dos juntos. هذا مازال ما جا Con la noche que vas con día y con el me la voy a pagar.
Buenaná. Tu cara. Que tenemos que mirar la cámara. Ahora المسكات عيط سكايسكنا ولا لا